Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Estamos comenzando la semana, una semana informativa, noticiosa, que comenzamos a revisar a partir de ahora. Mañana pasará a control de detención la única persona detenida por su presunta participación en el homicidio y descuartizamiento de un hombre en Maipú, cuyos restos fueron hallados en la vía pública. Según la Fiscalía, la víctima tenía 61 años y el detenido es un joven de 19, quien sería hijo de la pareja del asesinado. En otros temas, el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores acordaron adelantar el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos. Ese monto se alcanzaría luego de 3 incrementos consecutivos y el último de ellos se realizaría en julio de 2024. Y esta noche, en medio de manifestaciones en contra, finalmente el Comité de Ministros aprobó el proyecto minero Los Bronces Integrado. La iniciativa, impulsada por Anglo American, considera una inversión por más de $3.000 millones para extender la vida útil del yacimiento hasta 2036. Y en temas internacionales, la justicia rusa condenó a 25 años de cárcel al opositor Vladimir Kara-Murza por los cargos de traición y difusión de información falsa sobre la guerra en Ucrania. El periodista de 41 años también fue encontrado culpable de cooperar con organizaciones disidentes declaradas como indeseables en ese país. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos en Valparaíso porque la Cámara de Diputados inicia esta semana la tramitación del proyecto de un 6º retiro de fondos previsionales. Vamos a conocer los detalles sobre el cronograma legislativo de esta iniciativa y ya la vemos, tomamos contacto con Giselle Vergara. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenas noches. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ha pasado un año y mañana en la Comisión de Constitución a partir de las 3 de la tarde se revisará porque estará en tabla este 6º retiro de fondos previsionales. Una situación que nos remontamos en el tiempo. El 18 de abril del año pasado se cierran las puertas a la posibilidad de poder impulsar nuevos proyectos de retiros de fondos provisionales, de poder ingresar en tabla en la Comisión de Constitución, también en la sala de sesiones o cualquier retiro de este tipo. Se cumplió el plazo y así como se señalaba durante la jornada de mañana, la Comisión de Constitución va a revisar estos proyectos de 6º retiro. Son 6 proyectos, Matilde, los que se van a revisar. 4 de ellos hablan del 100% del retiro de fondos previsionales y 2 del 10%. Una sesión en la Comisión de Constitución donde van a estar invitados los patrocinantes de estos 6 proyectos. Un trámite que no va a ser fácil. Por una parte, se señala que no están los votos, por otra también que no se va a poder llevar a cabo la discusión y no va a poder pasar a sala este proyecto y propiamente tal votarse antes de que sean las elecciones de consejeros el próximo 7 de mayo. Los plazos no alcanzan, así lo señalaba el presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva, señalando que, claro, van a comenzar las sesiones durante la jornada de mañana. Posteriormente se va a sesionar en la Comisión de Constitución el próximo martes 25. La próxima semana es una semana de distrito y necesitan al menos 4 o 5 sesiones de esta comisión para poder revisarlo. Un panorama que no es positivo para el retiro de fondos, señalaban los parlamentarios. No están los votos en la Comisión de Constitución y tampoco estarían los votos en sala. Pero para conocer más detalle de cómo va a ser el cronograma de la tramitación de este 6º retiro, pasemos a revisar declaraciones del diputado Raúl Leiva, quien es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es muy difícil y lo importante es tener presente qué pasó con los retiros anteriores y cuánto demoraron. Son a lo menos 3 o 4 sesiones, porque mañana se presentan los proyectos 18, el día 25 de abril debiéramos recibir audiencias, no solo las que proporcionen o indiquen los patrocinantes de los proyectos o de la comisión, sino también tenemos que recibir a las autoridades sobre la materia. Luego de eso poder discutirlo y votarlo en general.
Giselle, ahora hay que ver cuáles son los votos, porque, por ejemplo, Renovación Nacional dio libertad a sus militantes. Eso quiere decir que no va a haber ninguna sanción por si alguien quiere votar a favor, porque estamos en un periodo legislativo, pero además un periodo electoral que distorsiona muchísimo todas las discusiones. No sé lo que va a pasar dentro de la propia coalición de gobierno. Había dudas por parte del Partido Comunista, sin embargo, hoy día el Partido Comunista saca una declaración diciendo que van a estar contra esta iniciativa. ¿Qué es lo que se proyecta de acuerdo a lo que tú ves en ambas coaliciones? Sí, nosotros hemos podido durante esta jornada conversar con parlamentarios de distintos sectores y es por ello, y más aún conversando directamente con jefes de bancada, nos señalaban que, claro, las voluntades están prácticamente similares, Matilde, a lo que ocurrió cuando se tramitó hace un año atrás el último retiro. Recordemos que se necesitan, por ser una reforma constitucional, 4/7 de la sala para poder, el quórum que se necesita para aprobar esta iniciativa, y son 89 votos, se traduce a 89 votos. El último retiro tuvo solo 70 votos a favor, lo que no fue suficiente, y es una situación que se podría traducir a lo que va a ocurrir durante las próximas semanas, porque recordemos, se va a votar en unas 4 o 5 semanas más esto en la sala de la Cámara de Diputados. No existen voluntades porque los parlamentarios planteaban que no es un buen momento, que no es la misma situación que ocurrió con los retiros anteriores, que la situación país, la economía del país vivía otros momentos, y es por eso que algunos de manera tajante señalan que no están los votos, que no van a entregar el respaldo a este proyecto, y otros sinceramente llaman al gobierno a poder entregar medidas que permitan paliar la situación económica que está afectando a quienes viven en nuestro país en este momento. Pasemos al respecto de aquello, a revisar declaraciones del diputado Andrés Celis y también del diputado Carlos Bianchi. Cada uno ya sabe cómo va a votar por el retiro, por este 6º retiro, y el alargarlo en la Comisión de Constitución, el alargarlo en la sala por el temor de que esto puede implicar una derrota en las elecciones de los consejeros constitucionales, me parece que es mentirle a la gente, porque en definitiva los votos no están. Eso está claro tanto en la Comisión de Constitución como en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Y para qué mentirle a las personas, a los chilenos que van a votar, y darle una ilusión que no se va a dar en la realidad? Así que yo espero que a lo menos en esta sala se vote antes de las elecciones. Lo que es importante decirle hoy día al país y a la gente es que no es aceptable que exista hoy día una dilatación de esta discusión con la necesidad real que tiene hoy día la gente. Y lo que yo espero es que previo a la discusión de la próxima semana, el gobierno aún está a tiempo para traer una propuesta que evite el fracaso de la discusión de este nuevo retiro. Esa propuesta puede pasar, como lo dije en sala la vez pasada, por un autopréstamo mejorado que se discuta separado de lo que es la reforma previsional. Distintas posturas, Matilde, con respecto a este retiro de fondos previsionales. Ahí escuchábamos al diputado Celis diciendo que no hay que engañar a la gente, que los votos no van a estar en la comisión, tampoco van a estar en sala, y también el diputado Bianchi señalando que es necesario que el gobierno ingrese alguna propuesta que tenga que ver con un autopréstamo mejorado, no como el último autopréstamo que se revisó en el Congreso Nacional. Y a respecto de ello también el diputado Durán nos señalaba durante esta jornada que él tiene un proyecto que patrocinó, que va a estar incluido durante la jornada de mañana también en la Comisión de Constitución, que tiene que ver con un retiro de fondos acotado a $1.000.000 de pesos, que pueda ser retirado en 2 plazos distintos, que a juicio de él no afectaría la inflación existente en el país y que beneficiaría también a menos personas, porque recordemos que son menos personas las que en esta fecha, en 2023, pueden hacer un retiro de fondos previsionales. Revisemos sus declaraciones y también las declaraciones del diputado Coloma con respecto a su rechazo a este retiro de fondos de pensiones. Los retiros para algunos fueron un arma política para ganar elecciones presidenciales y parlamentarias, y hoy día en la práctica están ganando tiempo.
Todos en el Parlamento sabemos que los votos no están. Y aquí hago un llamado a aquellas personas que utilizaron los retiros para ganar los votos, que digan qué van a hacer. Porque hay muchos que hacían campaña con los retiros y hoy día se están escondiendo precisamente porque saben que o van a votar en contra o simplemente que los votos no están. Yo en lo personal voy a volver a votar en contra de los retiros. El proyecto de retiro de 1 millón de pesos es una solución intermedia y acotada a las necesidades que tienen muchos chilenos hoy en día, puesto que el gobierno ha sido incapaz de entregar una solución a la medida de la clase media. Es que hemos propuesto el retiro de 1 millón de pesos, como dije anteriormente, acotada intermedia. ¿Por qué? Porque solamente es un monto máximo de 1 millón de pesos y también esto no incidiría en forma gravitante en lo que es la inflación. Además, tiene otra condicionante, que se puede retirar este 1 millón de pesos en 2 pagos. Por lo tanto, si bien es cierto, no es un gran monto, no va a influir en forma definitiva y gravitante en lo que es la inflación y va a solucionar un problema real que tienen los chilenos el día de hoy y que el gobierno no ha sido capaz de solucionar. Bueno, ahí tiene un punto el diputado que plantea que hay una medida que hay que adoptar para la clase media. Sin embargo, hoy día veíamos, por ejemplo, el tema de la negociación por el salario mínimo, que se va a adelantar la llegada de los 500.000 pesos hasta el próximo año. Recordemos que era una promesa de campaña para el fin de mandato. Esto se adelanta hasta completarse de manera escalonada en junio del próximo año. Ese es un punto. Y el otro también, Giselle, que llama la atención, que cuando estamos en campaña, plena campaña, faltan 3 semanas para la votación de los consejeros constituyentes, varias de las campañas se han centrado en el retiro, específicamente en el Partido de la Gente, cuando es una campaña para elegir consejeros constitucionales, que no tiene nada que ver con los retiros. Bueno, se han centrado en el tema de los retiros, y ahí veíamos a la diputada Pamela Giles, que tampoco tiene mucha relación ideológica con el Partido de la Gente, que es la persona que aparece en la franja. Es curioso cómo se ha tomado este tema y cómo las elecciones, lamentablemente, en este caso han distorsionado un poco el fondo. Sí, es parte de lo que conversaban hoy día los parlamentarios, que señalaban que muchos están tomando este sexto retiro y esta discusión como parte de sus campañas. Quienes están en contra de él han hecho el llamado a no engañar a las personas, han señalado abiertamente que no van a estar los votos, han comentado con respecto a aquello, pero lo cierto es que esta discusión ya está más que zanjado, según lo que se ha explicado desde la Comisión de Constitución. No va a dar el tiempo para que se pueda votar ni en la comisión ni en sala este proyecto de sexto retiro. Es una situación que va a ocurrir posteriormente, 1 o 2 semanas después a que ya se hayan realizado estas elecciones, y vamos a saber, ahí vamos a tomar realmente el pulso de cuál va a ser la decisión de los parlamentarios de cada uno de los partidos que participan, por cierto, en estas franjas electorales con respecto al voto de este proyecto. Mañana desde las 3 de la tarde en la Comisión de Constitución entonces se va a revisar este proyecto de sexto retiro, que ha esperado 1 año, como les comentaba, para poder tramitarse acá en el Congreso Nacional. Bien, Giselle, bueno, se viene una semana cargada también de trámites de información. Recordemos que la agenda de seguridad ya empezó a tramitarse y en esta semana debieran ingresar los proyectos más urgentes, y mañana también a esta hora debiera estar realizándose este cónclave que ha convocado el gobierno con todos los bloques de la alianza. Hay tensiones, ya lo sabemos, los mismos planes y los proyectos en materia de seguridad sí lo han llevado. Bien, así que seguimos mañana en contacto. Que tengas una buena noche. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, buenas noches. Fíjense, la justicia decretó arresto domiciliario total para el profesor Roberto Campos tras rayar la fachada de la iglesia de San Francisco en el centro de Santiago. Campos, quien había sido imputado en 2019 luego de romper un torniquete en el contexto del estallido social, fue detenido este domingo junto a otras 4 personas cuando realizaban diversos rayados en la iglesia ubicada en plena Alameda. Los grafitis que estaban efectuando contenían consignas contra carabineros y a favor del veganismo.
Luego de la revisión de una serie de cámaras de seguridad, 3 personas fueron dejadas en libertad, mientras que Roberto Campos y una mujer de 26 años quedaron detenidos hasta el control de detención de este lunes. Como decíamos, el llamado profesor del torniquete quedó con arresto domiciliario total, mientras que la otra imputada quedó con arresto domiciliario nocturno, más la prohibición de acercarse al inmueble dañado. Esto a la espera de un eventual proceso judicial en contra de ambos. Ya estamos de regreso con las noticias y les contamos de un brutal hallazgo de diversos restos humanos al interior de un bolso. Ocurrió la mañana de este lunes en la comuna de Maipú. Hasta el momento hay una persona detenida que fue identificada como el hijo de la pareja de la víctima. Los detalles los revisamos en el informe de Belén Saldías. Lo que parecía ser una mañana común y corriente para los vecinos de la calle El Olimpo en Maipú fue todo lo contrario. Esto porque a eso de las 6 de la mañana se alertaba sobre el descubrimiento de restos humanos al interior de un bolso que se encontraba en un cúmulo de basura en plena vía pública. La basura pasaba en la mañana, temprano a las 7 de la mañana, entonces, claro, para que la basura se lo llevara, entonces se dieron cuenta mi vecina que trabajaba en la plaza de Bracera. ¿Qué es lo que pasó? Que se dio cuenta y llamó al tiro a la televisión, llamó a PDI. Según los primeros antecedentes, el hallazgo lo realizó una persona en situación de calle que posteriormente dio aviso a los vecinos del sector. Se llamó a las policías, quienes llegaron hasta el lugar para comenzar a realizar las diligencias correspondientes. Horas más tarde, y tras realizar pericias en todo el sector, las policías hallaron una maleta a la vuelta de donde fue encontrado el bolso, que tendría indicios de tener relación con el crimen ocurrido. Además, se confirmaba que la persona en cuestión estaba totalmente identificada. Al momento ya ha sido individualizada, corresponde a una persona de sexo masculino, adulto, un hombre, que, como se señaló, habría encontrado su cabeza, sus manos y otras partes también de su cuerpo que en este momento están siendo periciadas. La data es justamente uno de los elementos que se está corroborando con el análisis que está realizando la Policía de Investigaciones con su equipo pericial. En específico, se trataría de un hombre de nacionalidad chilena de 61 años de edad, cuya identidad, a la que se pudo llegar debido a que se encontraron las extremidades del cuerpo, no quiso ser difundida para no entorpecer la investigación y por respeto a la familia. La dinámica de cómo ocurrieron los hechos es parte de lo que se debe esclarecer, lo que está a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Por ahora, las indagatorias están centradas en la comuna de Maipú. Estamos trabajando en información que nos ha entregado tanto el empadronamiento como también, como decía la fiscal, el análisis de cámaras de seguridad. Y esa dinámica nos ha permitido de alguna otra forma reconstruir este hecho en base a horarios, en base a personas, lugares, situaciones, acciones que en estos momentos estamos intentando corroborar en forma científica con el levantamiento de evidencia y a la vez también eso sirva como medio probatorio para la Fiscalía. Cámaras de seguridad y declaraciones de testigos serán claves para que las indagatorias que se están llevando a cabo den los resultados esperados y se pueda dar también con él o los responsables. Una situación que causó conmoción entre los vecinos del lugar donde se encontraron los restos humanos, quienes alertaron de la inseguridad que se vive actualmente en el sector. Aquí nunca se haya ocurrido lo que estamos pasando aquí nunca. Ahora, antes era más tranquilo, pero ahora ya se ha puesto ya peor, aquí ya no se puede ya. Se ha puesto malo, igual de repente aquí entre medio de los departamentos, igual nosotros en la noche no anda nadie afuera, menos los niños, cerramos todos temprano. Situaciones que son conocidas por la municipalidad, desde donde también llegaron al lugar de los hechos debido a que la alerta también fue publicada en una aplicación de seguridad. Desde el municipio aseguraron que se continuará trabajando en esta materia en la medida en que sus facultades se lo permitan. Precisamente el barrio donde ocurrieron estos hechos está considerado para mejoras. Todos los maipucinos hoy día se levantaron con preocupación, con miedo. Lo que vimos acá evidentemente no es normal. Las personas se sienten desprotegidas, están frustradas y ahí lo que nosotros hacemos, respetando las labores de cada institución, es desde el municipio poder avanzar lo más rápido posible en instalar esa presencia del Estado. Se vienen recambios de luminarias para todo el barrio, estamos hoy día licitando el aumento de nuestra flota vehicular. Hasta el momento el Ministerio Público confirmó la detención de un joven de 19 años identificado como hijo de la pareja de la víctima por su presunta participación en el homicidio.
2 personas baleadas y un tercer herido dejó un asalto en el barrio Meix durante la mañana de este lunes. El hecho ocurrió cuando un grupo integrado por 4 a 5 personas que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta un local comercial ubicado en las calles San Alfonso con Salvador Sanfuentes. Allí maniataron a 2 extranjeros y a uno de ellos le dispararon en los pies. Luego, en su ida, perpetraron una serie de disparos que terminaron con otro locatario baleado. Los sujetos lograron escapar con cerca de 1,5 millones de pesos. Los 3 heridos, 2 a bala y un tercero por contusiones en la cabeza, fueron trasladados hasta la ex posta central. Y cuando veo la mancha de sangre ahí, como le digo yo, y fue cerquita, y pues pensé que a lo mejor me había llegado algo a mí. Y corrí con la señora hacia un local que está allá atrás, y a cerrar la cortina, y no, arrancaron 4 a 5 más o menos. 4 a 5. Y salieron corriendo hacia allá. Y de ahí yo ya no, por supuesto que me caí en pánico y salí. Ya y nos pusimos atrás de los tipos corriendo. Bueno, no corriendo porque estábamos todos en shock. Igual estábamos asustados, no sabíamos qué hacer, pero nos acercábamos. Y ahí fue cuando el tipo seguía corriendo y de atrás se tira para atrás y percuta el último disparo. Fueron 4 disparos en total, pero el último disparo es el que le llega el disparo al joven. Vecinos de los barrios Brasil y Yungay mostraron su preocupación luego del aumento de la delincuencia. Luego de un procedimiento policial en la intersección de Agustinas con Maturana, dejará a 4 sujetos detenidos luego de un ataque a balazos a funcionarios policiales. Quisimos conocer la realidad de la violencia de los barrios más típicos de Santiago. De eso trata la nota preparada por Francisca Cárdenas. El conocido barrio Brasil, un lugar que de día suele tener un poco más de tranquilidad que en la noche y que este domingo nuevamente fue zona de conflictos, drogas y denuncias de distintos vecinos. A eso de las 21 horas se inició un nuevo procedimiento policial luego de que residentes denunciaran disparos provenientes de un sitio eriazo ubicado en la intersección de las calles Agustinas con Maturana. Pero al llegar al lugar, funcionarios policiales fueron recibidos con una ráfaga de tiros desde el techo. Mantenían droga. A raíz de esto se ejecuta un procedimiento alrededor de las 19:30 horas, 20 horas. Este procedimiento se alarga hasta las 20:30 cuando Carabineros regresa al lugar del sitio de suceso. Es recibido por parte de 5 individuos que efectúan disparos desde el techo de este lugar. Encuentran múltiples armamentos en el interior del inmueble y municiones. Carabineros no hizo uso del armamento. Y logró la detención de los individuos al momento de la huida. El enfrentamiento motivó la llegada de distintas patrullas e incluso el uso de un helicóptero institucional, todo esto en medio del plan Calles sin Violencia. Al revisar la propiedad, personal policial encontró droga, armamentos y otras especies que fueron periciadas por funcionarios especializados de la Lavocar. Asimismo, se buscó con intensidad a una mujer de polerón rosado que intentó escapar por uno de los techos de las propiedades aledañas junto a otros individuos. Entran estos tipos, pero como si fueran dueños del barrio. Aquí tienen una puerta chiquitita y aquí llegan autos robados, llegan bicicletas, asaltan, aquí venden drogas. Pasan así como si nada, igualitos están sueltos, siguen desquilando, siguen robando. Sí salen los gallos, sí han disparado, ahí han tirado balazos aquí mismo, llega harta gente de todos lados. La plaza es otra comparada a la noche, son como 2 lugares muy diferentes. Y en las noches es súper peligroso porque está todo más oscuro. La plaza está llena de gente alcoholizándose. Carabineros detuvo a una persona y posteriormente se logró la aprehensión de otros 3 individuos, los cuales portaban droga en sus vestimentas y unos cartuchos de escopeta. Una realidad de violencia en uno de los barrios más típicos de Santiago, que se repite también en el barrio Yungay, donde reside el propio presidente Gabriel Boric. Un poco injusto porque si nos ponemos a pensar, si el presidente no viviera aquí, este barrio estaría llenado en delincuencia y nos afectaría demasiado ya. En este perímetro es obvio, porque estamos muy cerca, entonces aquí hay harto resguardo policial. Pero tú caminas hacia Portales, hacia San Pablo, hacia Camin o hacia el barrio Brasil y está difícil andar en la calle. Inseguridad de los barrios de Santiago, que se da en medio del inicio del plan Calles sin Violencia,
Una medida que busca combatir la crisis de seguridad interviniendo las comunas con mayor porcentaje de delitos, pero que no dejó a todos contentos. Ejemplo de eso es Pedro Aguirre Cerda, que quedó fuera del listado de 46 comunas que debieron cumplir con los indicadores de delincuencia y delitos graves. Incomprensible, no sé por qué se nos deja fuera, quedamos en una isla y esto, en vez de ayudarnos a salir de esta crisis de seguridad, yo creo que esto va a generar que vaya empeorando la seguridad y el crimen organizado acá en nuestra comuna. Por un lado, no podemos trabajar sin las otras comunas, pero tampoco no podemos dejar de trabajar sin Carabineros, con la PDI, con Migraciones, con el Ministerio de Transporte, que nos permita hacer una alianza con todos. Dudas de algunos jefes comunales sobre los criterios utilizados para seleccionar las comunas, a las cuales se sumaron 3 de capitales regionales que no se ajustaban a dichos estándares por disposición del presidente de la República. A las críticas se sumaron algunos vecinos del sector, quienes aseguran que la situación de Pedro Aguirre Cerda amerita mayor intervención policial. Bueno, malo está porque aquí está dentro de una de las comunas más o menos malas y continuando como estaba antes, y empeorando cada vez más. Yo creo que es más conflictivo Pedro Aguirre Cerda que San Miguel, a pesar de que San Miguel es más grande. El delincuente puede venir a robar acá y allá no sé. En Santiago es muy difícil sectorizarlo porque las comunas están muy aledañas entre sí. El plan pretende además aumentar la presencia de carabineros en sectores altamente conflictivos, priorizando los sectores y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, y desarrollar un plan de fiscalización intensivo con foco en el tráfico, el porte ilegal de armas y la realización de controles de identidad. La Fiscalía de Iquique abrió una investigación de oficio contra el cantante urbano Christopher Álvarez, quien es más conocido como Chris MJ. Esto luego que el artista exhibiera una arma durante un live de Instagram, en el que amenazó a un productor de Iquique, quien había calificado el evento donde estuvo Chris MJ como el peor negocio de su vida. Durante la tarde de este lunes, la Policía de Investigaciones incautó el arma exhibida por el cantante urbano en redes sociales. Esta correspondería a una pistola que usa aire comprimido de baja potencia para disparar proyectiles no metálicos. La Policía de Investigación, específicamente la Brigada de Investigación Criminal de la Comuna de Iquique, ha logrado la ubicación e individualización del artista urbano de nombre Chris MJ, estableciéndose que su nombre es Christopher Álvarez García y siendo ubicado en la comuna de Santiago, lugar en el cual se procedió a la incautación de un armamento tipo pistola réplica, tipo Airsoft, la cual será sometida por la Policía de Investigación a los peritajes correspondientes y continuándose la diligencia con el objeto de establecer las amenazas que ésta habría proferido. Se lo contábamos en titulares, el sueldo mínimo llegaría a 500.000 pesos en julio de 2024, un año antes de lo proyectado originalmente. Este es el hito principal del acuerdo entre el gobierno y la CUT. En los próximos días ingresa al Congreso el proyecto de ley que detalla Belén Vázquez. Aumento escalonado, medidas de apoyo a pequeñas empresas y resguardo en caso de que la inflación sea mayor a la proyectada. Esos son algunos de los puntos del acuerdo de salario mínimo alcanzado por el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, que adelanta en un año la meta de los 500.000 pesos. Y lo que hoy día se ha hecho es anticipar, ¿cierto?, un año el cumplimiento de dicho compromiso. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, vivimos un periodo de ajuste económico importante con altas tasas de inflación, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida del poder adquisitivo durante este periodo. El proyecto contempla que desde el 1 de mayo el sueldo mínimo suba de 410 a 440.000 pesos, en septiembre llegue a 460 y en julio del próximo año alcance 500.000 pesos. Lo queremos hacer con responsabilidad y gradualidad para poder cuidar y fomentar también la formalización
y generar mejores empleos en nuestro país. Al igual que en la negociación pasada, este acuerdo contempla un incremento en caso de que la inflación sea mayor a la prevista. Si este supera el 6% en 2023, habrá un aumento de 10.000 pesos en enero de 2024, llegando a 470.000 pesos. Además de ello, habrá un reajuste por IPC en enero de 2025, de tal manera que los 500.000 pesos se actualicen con la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2024. Adicionalmente, se creará el Consejo de Seguridad Económica de los Trabajadores, cuyo fin es hacer seguimiento a precios de productos de primera necesidad e identificar eventuales distorsiones. Eso no significa que el próximo año, en abril, no haya nuevamente una negociación con las organizaciones de trabajadores. Esa negociación va a estar focalizada en los temas de beneficios complementarios, dado que todavía va a quedar por implementar ¿cierto?, el resto del incremento del ingreso mínimo, particularmente el aumento hasta 500.000 pesos. El proyecto debe ser presentado a la brevedad y entrará con urgencia al Congreso para poder tenerlo vigente desde el 1 de mayo, aunque si ese plazo se excede tiene efecto retroactivo. Actualmente hay 906.000 trabajadores que reciben el sueldo mínimo, de los cuales 8% están en grandes empresas, 12% en medianas y el restante se distribuye en pequeñas, micro y unipersonales. Por lo mismo, en los próximos días se dará a conocer el mecanismo de apoyo a las pymes para que puedan subir el sueldo mínimo sin verse afectadas. Este miércoles tienen reunión con el Ejecutivo para conocer los alcances de la medida, aunque desde ya hay quienes manifiestan sus reparos. Creemos que en tiempos tan complejos y difíciles como los que estamos viviendo, las empresas de menor tamaño sin subsidio va a ser muy difícil poder acceder a este sueldo de 500.000 ya al próximo año. Pero tengo la confianza que vamos a poder dialogar. Aquí hay que tener claro, las pymes están pasando por su peor minuto, no tienen ninguna posibilidad de poder aumentar el sueldo mínimo. Finalmente, el acuerdo contempla un ajuste de los tramos para acceder al subsidio y la asignación familiar, una extensión del bolsillo familiar electrónico hasta mayo de 2024 y la mantención del subsidio para el ingreso mínimo garantizado. Bueno, un mes de ausencia suma la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, por complicaciones de salud derivadas del COVID-19. Mientras en La Moneda descartan que esto afecte el desempeño legislativo del gobierno, desde la oposición advierten que a la larga podría generar un problema para el Ejecutivo. Estefanía Bustamante tiene los detalles. Comienza a pesar en La Moneda la ausencia de casi un mes de la ministra de las Expresas, Ana Lía Uriarte. La última vez que se vio en Palacio fue el 20 de marzo, luego de que tomó una licencia médica por COVID-19 que se prolongó más de lo esperado y que ya hace ruido en el comité político ampliado. Claramente, si es que eso continúa, ahí habría que hacer un cambio, si es que Ana Lía no pudiese volver por salud, para poder establecer la ministra titular y la ministra o la subsecretaria. No corresponde a los presidentes de partido estar comentando las ausencias o el trabajo de los ministros y mucho menos por la prensa. Sin embargo, fue la propia presidenta del PS quien confirmó que la ministra aún no volverá a La Moneda, una ausencia que la ha marginado de votaciones clave desde las celebradas 40 horas hasta la compleja aprobación de la ley Naín Retamal. Porque la última vez que estuvo en el Congreso fue tras la votación que rechazó la reforma tributaria. Creo que ha hecho una buena labor, pero obviamente cuando la relación con el Congreso no es llevada por el ministro titular, obviamente eso también tiene consecuencias. Malamente yo podría evaluar las capacidades de gestión por un tramo en que hay un trance vinculado a la salud, porque sería distorsionar mi valor respecto al aporte que hacen las personas. Aquí lo que tiene que funcionar no es la ministra, es el Ministerio de las Expresas, de modo que estará la subsecretaria, los jefes de división y toda la institucionalidad trabajando para sacar adelante los proyectos. Tarea que ha consolidado la figura de la subsecretaria Macarena Lobos, hoy ministra subrogante. Lideró las intensas negociaciones en el Senado para equilibrar las diferencias sobre la ley Naín Retamal y plasmar hasta el último detalle propuesto por el Ejecutivo. Solo la semana pasada se ingresaron 2 proyectos de ley, se despacharon 11 proyectos de ley y esta semana tenemos una agenda también muy intensa en materia legislativa que está siendo liderada por nuestra ministra subrogante Macarena Lobos, en compañía obviamente con los equipos del ministerio y con otros ministerios. Acaba de llegar la ministra del Interior, así que si ella quiere explicarlas, le doy el paso para que pueda explicar las indicaciones. Más de un rol ha ejercido la ministra del Interior en pedregosas negociaciones con el Congreso, algunas terminadas en reuniones con los partidos.
puntos, otras con la molestia por adelantarse a pactar un acuerdo de seguridad con la Cámara y el Senado. Es evidente que aquí existe, incluso me atrevería a decir, por parte de su propia coalición, gente que literalmente le está haciendo la cama a la ministra Toa, que buscan presionarla para incluso sacarla de su cargo. No es efectivo y la verdad es que yo que el diputado Coloma me preocuparía más de lo que pasa al interior de Chile Vamos con republicanos. Ha estado sobre las espaldas de la ministra Toa toda la presión y no solamente el peso de lo que ha sido este debate de discusión en materia de seguridad pública. Costo que refleja la última encuesta CADEM, donde el respaldo a la gestión de Carolina Toa pasó de 59 a 42 puntos, caída del 17%, una baja que algunos estiman está relacionada con la agenda de seguridad, donde el gobierno ha tenido luces y sombras. La ya larga licencia de la ministra de la Presidencia, Analía Uriarte, está generando una sobrecarga en el trabajo de la ministra del Interior, que en la práctica está cumpliendo ambas funciones. Es una suerte de biministra. Una ministra dice pendiente de la gestión en seguridad y también a la política desde el Congreso, aunque no hay luces sobre un eventual cambio de gabinete. En La Moneda evitan referirse a un posible ajuste en las Express. Y el gobierno se reunió con representantes de la industria avícola para evaluar el avance de la gripe aviar. Vamos a revisar entonces los detalles. ¿Cuánto le salió esa bandeja? 6.090. ¿Y antes? Me costaban 4.500, 4.009. Para nadie es un secreto y muchos han advertido el alza del precio del huevo de gallina. En marzo registró una variación mensual solo superada por el limón y la palta de casi un 7% y en lo que va del año su valor ha aumentado 11%. Yo antes lo compraba a 3.000 y tanto, hasta 4.006, 9 y ahora están a 7.000 y tanto. ¿La bandeja de 30? Sí, la bandeja de 30 y el chiquitito. El súper, que tiene un valor de 2.25, yo lo tengo a 2.50, que no puedo tampoco castigar a la gente. Es que Pedro llega hasta Lo Valledor para comprar al por mayor y luego vender en su local. En el mercado mayorista los precios también fluctúan. El mediano, que es el más chico, le vale 5.400 pesos la bandeja de 30 unidades. Y el jumbo, que es el más grande, la bandeja le vale 5.004, que son 20 unidades la bandeja. ¿El año pasado cuánto llegó a estar cuando estaba un poco más barato? Mira, el huevo estaba, la bandeja antes estaba a 4.500, la bandeja de jumbo, y ahora está a 5.004. Y la razón detrás de esto, en primera instancia, no se podría culpar a la gripe aviar. Quienes se dedican a la producción de huevos en nuestro país señalan que es el precio del maíz el que ha impulsado los valores al alza. El ciclo de la gallina es muy largo. Está la crianza y después todo el periodo de postura. Entonces, asumir la baja del maíz, empezamos a asumirla desde ahora en adelante y indudablemente que eso va a bajar nuestros costos. Indican que en los últimos años el precio de la crianza ha sido tan alto que 50 productores nacionales quebraron, afectando la oferta. Ahora, en medio de este escenario, irrumpe la gripe aviar, que podría ser un factor negativo también en esa misma producción, dado que hay criaderos que se han visto afectados. Pero, ¿qué pasa con los precios de la carne de ave? Gran parte del pollo que consumimos en Chile es importado, por lo tanto, si bien pueden haber momentáneas bajas de precio, son fluctuaciones normales que no están para nada influenciadas por la influenza aviar, sino más bien responden a situaciones mundiales de influenza aviar. El gobierno y la industria calificaron como un impacto mediano y bajo, lo que ha provocado, al menos hasta ahora, la gripe aviar en nuestro país. La producción de huevos se ha visto afectada en un 4% y si bien en Chile Carne no entregaron cifras, sí señalaron que el efecto ha sido leve. Una industria de más de 30 millones de aves y no llegamos aún al medio millón de aves, contando incluso el caso de las ponedoras de huevo. Estamos en una situación mediana buena comparativamente con lo que ha ocurrido en otros países. Se habla también de que se está llegando a un acuerdo parcial con Estados Unidos para abrir los mercados, lo mismo con México. La recomendación, mientras tanto, sigue siendo la extrema precaución. Los dueños de las aves de corral tienen que continuar y reforzar sus medidas de bioseguridad,
mantener a las aves confinadas, que su alimento esté protegido y obviamente su bebida. Si tienen casos, por favor, llamen al SAC de inmediato, no manipulemos las aves. Esto es un tema de prioridad nacional que nos afecta a todos, pequeños, medianos y grandes. Solidaricemos con esto. El llamado entonces es a comunicarse con el SAC si es que encuentra aves enfermas o muertas. Hasta el momento van más de 90 casos de traspatio, 8 en planteles industriales y 41 especies afectadas. Se cataloga esta emergencia como estable, pero no por ello hay que bajar las alertas. Bueno, última hora de esta tarde, el Comité de Ministros aprobó el proyecto minero Los Bronces integrado, esto a pesar de las manifestaciones que se realizaban en contra de esta iniciativa. Ahí está Javier Albornoz para contarnos más detalles de este tema. Fue unánime, Javiera, muy buenas noches. Hola Mati, buenas noches. Efectivamente, y eso a pesar, como tú decías, de las manifestaciones y de ciertos informes que emanaban, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental con cierto carácter negativo con respecto a este proyecto. Finalmente el Comité de Ministros aprobó este proyecto de bronces integrados, por lo que podrá seguir en ese sentido desarrollándose este proyecto. Hay que hacer un poquito de contexto. Esta votación se da luego de que Minera Anglo American generara una reclamación ante el Comité de Ministros luego que el Servicio de Evaluación Ambiental rechazara una parte de las evaluaciones que se habían hecho, específicamente una que tiene que ver con el tema sanitario, con la salud de las personas. ¿Por qué? Porque este servicio, esta entidad había dicho que la minera no había dado los antecedentes necesarios ni los informes suficientes como para determinar que no iba a haber afectación a la salud de las personas por el material particulado que se iba a emanar de esta división minera. De esta manera, lo que hizo finalmente Anglo American fue presentar un nuevo informe técnico con respecto a la compensación que se iba a hacer relacionado a estos dichos finalmente que había entregado el Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, lo que hizo finalmente hoy día el Comité de Ministros fue revisar esta reclamación, pero también revisó las reclamaciones de otras entidades sociales, de otras personas que incluso estaban hoy manifestándose. Particularmente, para hacer antes contexto con respecto a este proyecto, lo que busca es mantener la operación en Los Bronces, una mina que queda en la cordillera de Lo Barnechea, como lo que buscan es ampliar una mina de la mina Rajo hacia los costados y también abrir o a generar una nueva mina subterránea. De esta manera, lo que ellos buscan es mantener la producción que tienen actualmente. ¿Por qué? Por lo que ellos mencionan es que hoy la ley del mineral en la producción actual va en baja, por lo tanto, haciendo esta ampliación ellos podrían llegar a la producción que tienen actualmente. Pero bueno, se aprobó finalmente este proyecto con el pesar de las agrupaciones ambientales que estaban afuera del Ministerio de Medio Ambiente y finalmente fueron los únicos que hoy entregaron una declaración con respecto a esta aprobación, así que pasamos a revisar parte de los voceros medioambientales. No solo una pésima decisión política que atenta contra el ideario de un gobierno ecologista y feminista que debería defender la vida, sino que también una pésima decisión que nos va a afectar a todas las personas de la región de Valparaíso y de Santiago. Lo que ocurre en las cuencas altas de los ríos afecta todo el ciclo de la vida y este es un proyecto nefasto. El cobre que produce Anglo American genera externalidades negativas, nos deja con menos agua, nos contamina el aire en una ciudad que ya está altamente saturada. No nos vamos a dar por vencidos. Nosotros ahora como organizaciones y colectivos vamos a seguir avanzando a apelar al Tribunal Ambiental. Por darle trabajo a 4.000 personas van a dejar sin agua a 8 millones de habitantes. Es de una irresponsabilidad impresionante. Entonces, de verdad que no entendemos y tenemos todos los argumentos del propio CEA, del estudio de glaciares de las universidades que acabo de mencionar, que avalan la posición nuestra y que este proyecto no es viable. Ellos están diciendo que van a traer agua desde el mar. Bueno, van a aumentar la zona de sacrificio en Puchuncaví y van a pasar por un parque nacional con el acueducto, por el Parque Nacional de la Campana. ¿Eso es mitigar? Es una vergüenza, de verdad.
Bueno, fue unánime la votación del Comité de Ministros, Javiera. Por lo tanto, uno se pregunta cuáles fueron los cambios que realizó Anglo American al proyecto, cuáles son las medidas compensatorias, además, que se busca introducir para poder ser aprobado. Sí, hay que tener foco en esto, y es que las medidas compensatorias que presenta en este caso la minera tienen que ver específicamente con estas medidas del material particulado que se dijo que iba a generar con este proyecto. De esta manera, lo que ellos proponen es, por ejemplo, aumentar a un 150% la compensación de las emisiones que se generan. Eso de alguna manera genera una compensación favorable para ellos, son 150% más. También lo que proponen, y este es uno de los puntos que más llamaba la atención, es que lo que quieren hacer es cambiar los calefactores, que aún son calefactores contaminantes en la región metropolitana, el 90% de ellos, de los hogares de la región metropolitana, a calefactores eléctricos, cosa de poder disminuir el material particulado que existe en la región metropolitana. A eso también suman la pavimentación y aspirado de rutas cercanas, tanto de rutas para llegar a la mina como rutas cercanas en los pueblos, en las comunidades más bien de dicho sector, y también lo que buscan también es reemplazar, por ejemplo, la flota de buses de combustible, en este caso de gasolina, de diésel, por eléctrica. Y también hay un monitoreo, o en el fondo el Comité de Ministros lo que busca es que se realice un monitoreo de los glaciares, que es precisamente donde las agrupaciones medioambientales dicen que se va a generar esta afectación con lo que le llaman el carbono negro, que podría, a propósito de las emisiones que se generan en la minería, podría estar afectando a los glaciares que, de cierta manera, producen el agua que hoy se está utilizando en la región metropolitana. Para ir cerrando, finalmente la minera valoró esta aprobación, y lo que dicen ellos es que se comprometen de alguna manera a hacer esta nueva minería en torno a una mejor protección, o más bien una protección y monitoreo de lo que son sus actividades, tanto actuales como futuras, Mati. No hay más instancias de reclamación, ¿no es verdad? Ahora sí, hay una instancia, y de hecho ya las agrupaciones medioambientales lo han adelantado. Pueden acudir al Tribunal Medioambiental y eventualmente a la Corte Suprema, dependiendo cómo se desarrolle la situación. Pero sí, todavía hay una instancia que ellos puedan recurrir, que es lo que precisamente adelantaron que van a hacer. Muy bien. Muchas gracias, Javiera, por la información. De última hora de la tarde se estaba esperando entonces la decisión del Comité de Ministros. Muchas gracias. Un Comité de Ministros, digámoslo, estaba integrado y presidido por la ministra de Medio Ambiente, precisamente Maysa Roja, estaba integrado por el ministro de Agricultura, la ministra de Salud, la subsecretaria de Economía, porque ahí había habido un problema con el ministro que se había manifestado a favor días anteriores, la ministra de Minería, por cierto, de Energía. De Agricultura también. Exactamente, son 10 los ministerios y hubo unanimidad. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. El decomiso de medicamentos en el comercio ilegal aumentó en un 1000%, según reportó el Instituto de Salud Pública. Las autoridades alertaron además por la venta de algunos remedios psicotrópicos en ferias libres o redes sociales, lo que, por malas condiciones de mantención, podrían perder su efecto o volverse tóxicos para la salud. Por esa razón, reiteraron el llamado a preferir la compra en farmacias y a denunciar a quienes infringen la ley. Daniela González nos cuenta. ¿Qué le puedo ayudar? Tramador en gota, cápsula y tramavolta. Quizás alguna vez usted se ha encontrado con esta imagen. Remedios en plena calle, sin receta médica y a precios económicos. El remedio más caro es más o menos un 50, un 40% menos. Claro. Sí vale la pena. La gente lo hace así porque las farmacias son carísimas, demasiado caras. Porque es más barato, pues. Entonces los remedios que, por ejemplo, en la farmacia valen 5 lucas y ellos los venden a 2. Entonces no hay por dónde perder. La insulina no se la dan a uno, hay que comprarla. Dicen que es malo, pero no, yo tengo harta confianza porque a mí siempre me han salido buenos los remedios, siempre. Paracetamol, el Viadil y así varios otros.
que los venden sin receta. Uno lo encuentra cómodo porque como uno se conoce de repente el organismo, sabe lo que necesita. El problema es que no es tan así. Un remedio no supervisado puede provocar graves daños a la salud. Incluso algunos medicamentos derechamente son falsos, lo que genera un evidente riesgo para las personas. El Centis es un medicamento utilizado para bajar de peso de manera controlada. Se vende en las farmacias a aproximadamente 22.000 pesos. Este medicamento lo puede usted encontrar en las ferias libres, pero fíjese que es totalmente falso, incluso a pesar de tener esta estrella, que está falsificada, por supuesto. La estrella verde indica que el medicamento debe ser vendido con receta retenida. Eso quiere decir que la farmacia controla la entrega de una anfetamina como la fentermina, principal componente del Centis. Pero con remedios comunes el riesgo puede ser el mismo. Esto es un antialérgico. Induce el sueño. Un antialérgico que induce sueño. Si lo toma un chofer de camión, alguien que conduce un vehículo, se va a dormir en el trayecto. Y le dicen, no, cómpresela porque es para la alergia. Tiene urticaria con clorfenamina. Tiene alergia, tiene rinitis, clorfenamina. ¿Alguien le dice al público que se va a quedar dormido en el volante cuando se toma esta pastilla? Es fácil hacer el ejercicio de ingresar a redes sociales y buscar medicamentos. No en todos los casos son más baratos. El verdadero enganche es que no se venden con receta y eso genera fácil acceso a potentes remedios que muchas veces pueden ser incluso letales. Ya tenemos un 1000% más de decomisos de un año a otro, lo que claramente es un riesgo tremendo, porque lo que estamos encontrando en las ferias son medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, de manera escondida, y otros medicamentos que usted dirá no son psicotrópicos estupefacientes, pero hacen el mismo daño. Tenemos casos de ciclobenzaprina que genera un relajo tal que podría ser usado para inducir robos, para inducir situaciones delictuales bastante fuertes, porque hace una pérdida de conciencia. Entonces imagínense el riesgo que hay de vender medicamentos de esa naturaleza en la feria. Paralelamente, en los últimos años ha crecido en un 400% el robo de camiones con remedios. 237 farmacias han sido fiscalizadas y 4 clausuradas por vender medicamentos al por mayor. En tanto, durante esta semana se presentará un proyecto de ley que busca sanciones más severas. Así, quienes vendan remedios de forma ilegal podrían arriesgar hasta 5 años de cárcel. Y estamos junto a Isel Guerra para revisar las noticias internacionales que hoy día vamos a comenzarlas en Rusia, donde un periodista fue condenado a 25 años de cárcel por haber difundido información que para el régimen era contraria respecto a la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Bueno, no por nada, Isel, Rusia está en el lugar 150 en cuanto a libertad de expresión. ¿Y cómo estás, Mati? Bienvenida. No es el único caso que hemos visto en el último tiempo. El más famoso, podríamos decirlo así, es Alexei Navalny, que tiene ahí varios puntos, similitudes entre estas 12 figuras de la oposición. Ahora ya finalmente condenado a 25 años de cárcel después de estar prácticamente un año completo en prisión preventiva y con la denuncia que señalaba Mati desde su familia sin poder hablar con sus hijos durante todo ese periodo, como parte también de lo que se le podría ver en este caso cuando enfrente ahora esta condena de 25 años de cárcel bajo un régimen sumamente estricto. Te invito, Mati, a que pasemos a revisar el informe que preparó Gabriel Palma con todas estas declaraciones y también reacciones que se han registrado durante esta jornada ante esta decisión de la justicia rusa. La lista de los opositores a Vladimir Putin que han sido encarcelados suma un nuevo nombre, Vladimir Kara-Murza. El político y periodista de 41 años fue condenado a 25 años de cárcel y a pagar una multa de 400.000 rublos, casi 4 millones de pesos chilenos. Y es que la justicia rusa lo encontró culpable de traición, difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso y el de estar afiliado a una organización indeseable, todos cargos relacionados por sus críticas abiertas a la guerra y al Kremlin. Es muy poco probable que esta condena se haya tomado en cuenta si el tribunal hubiese cumplido con la ley. Vladimir es padre de 3 hijos, 2 menores y un niño pequeño. Esta es una circunstancia atenuante.
De nacionalidad rusa y británica, desde su posición como periodista siempre fue muy crítico de las políticas de Putin, lo que le valió estar en el ojo de las autoridades en reiteradas ocasiones y con el peligro siempre como una sombra sobre él. De hecho, Boris Nemtsov, uno de sus amigos al interior del partido en el que militó, fue asesinado a balazos en 2015. El caso penal de Vladimir se inició debido a sus acciones valientes. El gobierno británico muestra su solidaridad con Vladimir Kara-Murza y su familia y pide su liberación inmediata. Kara-Murza asegura que él también vio de cerca la muerte debido a sus críticas al Kremlin, y es que denuncia que fue envenenado en 2015 y luego otra vez en 2017. De todas ellas sobrevivió, pero no sin pasar meses hospitalizado. Es esa figura, la de silenciar a la oposición, que Kara-Murza reconocía muy bien al recordar otro caso y mucho más conocido, el de Alexei Navalny. Lo que le sucedió a Alexei Navalny es un envenenamiento, no tengo ninguna duda sobre eso. Es un envenenamiento motivado directamente por sus actividades políticas. Justamente desde su celda, en donde está cumpliendo una serie de condenas dictadas en su contra, Alexei Navalny cuestionaba la justicia rusa, y es que las similitudes parecen de guión, ambos sobrevivientes de intentos de ataque, ambos condenados por la justicia. Estoy absolutamente indignado por el veredicto dictado contra Vladimir Kara-Murza. Creo que está siendo perseguido por motivos políticos y quiero expresar mi apoyo a él y a sus familiares. Para reprimir a sus críticos, la Duma aprobó el año pasado la denominada Ley de Agentes Extranjeros. Ya no solo bastaba, a ojos de la justicia, con el recibir un apoyo financiero y realizar actividades políticas, sino que sus características se ampliaron a tal nivel que prácticamente cualquier motivo puede ser considerado como un delito. Queda muy difícil decir si algo en Rusia corresponde a la ley, dado que la ley se ha vuelto un instrumento de opresión. La justicia no solo ha ido tras los opositores, también contra los periodistas. Es el caso de Ivan Gershkovich, quien trabaja para el Wall Street Journal, así como otros medios de Occidente, y que hace unos días atrás fue arrestado y presentado ante los tribunales acusado de espionaje. Ante un nuevo caso contra un opositor, la comunidad internacional ha condenado el actuar de la justicia. La falta de transparencia en los procesos es la principal crítica de quienes cuestionan al régimen ruso. Es una real pesadilla por lo que estamos pasando como familia, pero también es una pesadilla por lo que estamos pasando como país. El Estado ruso ha convertido a Rusia en un país agresor. Antes, la Rusia también de Vladimir Putin era un país donde mientras uno se mantenía callado, uno podía vivir también en oposición. Eso ya no será así. La sentencia de 25 años contra Kara-Murza es otra señal de Moscú, que no solo están dispuestos a silenciar a los disidentes, sino que están dispuestos a neutralizar a cualquier persona que represente una amenaza para ellos. Una condena además que es inapelable. Prácticamente sí, y de eso puede dar fe también Alexei Navalny, que justamente durante esta jornada reaccionaba. Era un audio, por supuesto, dadas las condiciones de su encarcelamiento, pero también varias similitudes allí con el otro opositor ruso, estos casos y denuncias de envenenamiento. En el caso de Kara-Murza, en 2 oportunidades, señalaba él, el 2015 y también el 2017, y con Vladimir Putin y con la justicia rusa, básicamente a su haber, para silenciar a la oposición, que prácticamente es inexistente en ese país. Los pocos medios que habían logrado resistir al menos hasta el inicio de la guerra, muchos de ellos ahora trabajan desde el exilio. Así es. Así es. Bueno, ¿nos quedamos en Europa? Nos quedamos en Europa, pero nos vamos a trasladar hasta Francia. Es la primera declaración, el primer discurso que entrega Emmanuel Macron tras haber promulgado esta controversial reforma a las pensiones el sábado pasado, después de esta decisión del Consejo Constitucional que vimos el día viernes y que apunta en ese caso concreto, a varios de estos puntos controversiales. El más controversial de todos, sin duda, el aumento de la jubilación. Exactamente, de 62 a 64 años. Aquí los franceses 2 años más van a tener que trabajar. Es de todas formas progresivo, pero sin duda lo habíamos visto también en los últimos meses, el malestar que se había planteado en las calles
y malestar que también se repitió durante las horas de esta tarde. Esas son imágenes de este día, esta especie de cacerolazo, justamente en respuesta de las declaraciones que entregaba Emmanuel Macron. Que es la primera vez que habla después de una entrevista que dio en el mes de marzo. Por lo tanto, es un tema tan complejo para el gobierno que había evitado referirse a esto. Pero, ¿qué dijo ese? Sí, exactamente. Y de hecho, la figura ahí que había puesto para dar declaraciones era la primera ministra Elisabeth Born. Y en estas declaraciones de Emmanuel Macron, primero reconoce la ira, como lo ha calificado él, es decir, las protestas que habíamos visto desde enero hasta prácticamente el día de hoy, por no decir la semana pasada también con otra jornada de huelga, reconociendo que existe una ira, un malestar por parte de los franceses. Sin ir más lejos, el 70% de los trabajadores franceses rechaza esta controversial reforma que ya fue promulgada durante el fin de semana y que debería comenzar a regir en otoño del hemisferio norte. Otra de las declaraciones que también daba aquí Emmanuel Macron era respecto de esta propuesta de un nuevo pacto social, como lo han calificado aquí los medios franceses. Hablaba ahí de diálogos entre los empresariados, entre los empresarios, también con los sindicatos, aunque sin embargo ahí habrá que ver. Él ponía una fecha, incluso decía que ya mañana por la mañana estaba dispuesto a recibirlos, pero al menos hasta ahora habrá que ver si es que efectivamente tiene una respuesta de los sindicatos. Y se daba 100 días para poder realizar estos diálogos, que en definitiva lo que buscan es que estos 2 años más sean en mejores condiciones para los trabajadores. Pero ahí, claro, anuncia una serie de ideas que no dependen de él, sino que dependen del empresariado. Claro, probablemente en el espacio público, en el Estado, pueda llegar a materializarlas, pero son muchísimas y, bueno, si decían, si no nos consultó esto, es muy difícil llegar a un acuerdo después. Claro, habla de sanar al país en estos 100 días, teniendo en cuenta que además Emmanuel Macron está en su segundo periodo. No es su popularidad más baja, de todas formas, actualmente ronda el 28% con los chalecos amarillos, incluso llegó al 20%. Allí lo que Emmanuel Macron apunta es justamente a revertir esa cifra con este nuevo pacto social, con el objetivo, como lo decía él, que era discutir temas esenciales, los salarios, por ejemplo, las condiciones de trabajo, la distribución de riqueza, estos 100 días para sanar al país, teniendo en cuenta que aquí lo que busca el gobierno galo es básicamente pasar la página de lo que vimos en las últimas semanas con las protestas. Pero entre las propuestas que pone el presidente, dice encontrar soluciones a la usura profesional, hacer crecer el empleo de los seniors, ayudar al reciclaje profesional, hacer progresar las carreras, compartir mejor la riqueza. Claro, no hay nada concreto y de hecho son tan amplias estas propuestas que incluso van más allá del ámbito laboral. Habla incluso de acciones de planificación ecológica, mejora de tribunales, lucha contra la inmigración indocumentada. Esas eran parte de las declaraciones y de las propuestas que presentaba este día Emmanuel Macron como parte de estas declaraciones. El primer mensaje a la nación que daba básicamente desde que estalló esta crisis con la presentación de este proyecto en enero de este año, porque como tú bien lo mencionabas, algunas de las declaraciones que escuchamos de Emmanuel Macron hace algunas semanas atrás eran una entrevista televisada, pero no era un mensaje dirigido a la nación, y la respuesta lo veíamos también en las calles en paralelo con esos cacerolazos que se registraron en diferentes puntos de Francia, sobre todo a frente de las alcaldías. Algunos que estaban justamente en esas manifestaciones hacían eco de algo que tú ya mencionabas anteriormente. Emmanuel Macron no nos escuchó, nosotros no lo estamos escuchando y estamos ahora en las calles protestando. La próxima gran fecha que queda aquí pendiente es el 1 de mayo. Ahí están convocadas nuevas movilizaciones en el Día del Trabajador, pero habrá que ver de todas formas, Mati, cuál va a ser la convocatoria que van a tener esas manifestaciones. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, la presencia de trabajadores en las manifestaciones ha ido decayendo en las últimas 3 semanas. Eso va a ser uno de los puntos pendientes que vamos a ver el próximo 1 de mayo. Te invito, Mati, a que pasemos a escuchar esas declaraciones que entregaba este día Emmanuel Macron en su primer mensaje a la nación.
¿Se acepta esta reforma? Obviamente que no, y a pesar de meses de consulta no se pudo encontrar un consenso, y lo lamento. Debemos aprender todas las lecciones de esto. Este es el gran proyecto que traigo ante ustedes y con ustedes, reconstruir y retomar el impulso de nuestra nación, no ceder a las divisiones y, por el contrario, mantener este rumbo por nuestra independencia al servicio de esta idea de justicia que es tan francés. Tenemos ante nosotros 100 días de paz, unidad y ambición y acción al servicio de Francia. Es nuestro deber y confío en ustedes, confío en nosotros para hacerlo realidad. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, Mati, nos vamos a trasladar, hasta que es el lugar más feliz del mundo. Estamos hablando de Disney y con una propuesta exactamente que podría dejar de ser el lugar más feliz del mundo. ¿Por qué? Todo esto a raíz de unas declaraciones que entregó durante esta jornada el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alguien que se está haciendo cada vez más notorio en la política estadounidense, pero también en nosotros que estamos también más pendientes de lo que dice el gobernador de Florida, un posible candidato presidencial que podría competir con Donald Trump en las primarias republicanas. ¿Qué dijo? Propuso aquí, dio a entender que uno de sus planes para el que es el territorio cercano al parque de Disney podría ser construir una cárcel a solo kilómetros de estos parques donde acuden familias completas y niños. Y quizás la gente en su casa se estará preguntando por qué el gobernador de Florida podría proponer una medida de este tipo, y es que aquí hay una pugna entre Disney y Ron DeSantis que comenzó el año pasado a raíz de otra controversial medida, en concreto una ley publicada por el gobernador de Florida respecto de la educación de niños menores de 9 años en temas de género, por ejemplo. De hecho, la ley la fueron calificada o bautizada como No Digas Gay. En esa oportunidad, los trabajadores de Disney emplazaron a la compañía a que se mostrara en rechazo a esta normativa, y eso abrió una pugna que se ha extendido en los últimos 12 meses con varias consecuencias para ambos lados, y una de estas últimas es con esta declaración que entregaba durante esta jornada Ron DeSantis, donde se preguntaba qué podría hacer con los terrenos que están cerca de Disney, y ahí él señaló que alguien le había sugerido que esa podría ser una idea. Te invito, Mati, a que pasemos a escuchar esas controversiales declaraciones del gobernador. Ahora que lo pienso, la gente dice, bueno, ¿qué debemos hacer con esta tierra? Tal vez crear un parque estatal, tal vez trate de hacer más parques de diversiones. Alguien incluso dijo, tal vez necesites otra prisión estatal. Quiero decir, quién sabe, creo que las posibilidades son infinitas. Bueno, es una especulación, pero claro, pero tiene un trasfondo que pudiera convertirlo en realidad. Ahora, los inversionistas inmobiliarios me imagino que alzarían la voz en contra y ahí el lobby sería gigante, pero claro, es el estado de ánimo. Sí, es el estado de ánimo, y también de los republicanos que también han hecho eco de estas declaraciones, señalando que esta pugna con Disney, dicen algunos, ha llegado ya demasiado lejos. Todo esto hay que tener en cuenta que el distrito de Disney es un distrito especial, creado hace más de 50 años, y es bajo esas normativas que se rige por leyes diferentes. Esa es otra pugna también que abrió Ron DeSantis para cambiar justamente esas condiciones, y que ahora tiene a Disney allí con otra nueva amenaza del gobernador de Florida. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede y cuándo finalmente presenta su candidatura. Sí, esa es la gran incógnita que hay hasta ahora respecto de Ron DeSantis. Bien, muchísimas gracias, Isel, por toda esta entrega informativa. Estamos de regreso para despedirnos, se nos acabó el tiempo, pero les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Los dejamos invitados porque la programación de CNN Chile esta noche, imperdible. Aquí se debate con Josefina de la Fuente. Inmediatamente ahora viene CNN Tiempo y luego aquí se debate. Lunes 17 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.